Porque pasan cosas, hermano. Me decía Alicia, ayer andábamos y dice, fuimos en el transporte público, me decía, tu celular. Le digo, Alice, ya lo guardé bien. Pero cuando te toca, o sea, te van, digo, entre menos tentación de uno es mejor, ¿verdad? Pero ya quién está seguro. Por eso les digo, hermanos, que vamos a hacer una oración antes de empezar y vamos a pedirle a Dios nos fortalezca espiritualmente. Seguramente hay otras necesidades que tenemos, pero hermanos, si estamos fortalecidos espiritualmente, podemos soportar lo demás. ¿Sí? Señor bendito Padre, a ti te damos la honra y la gloria hoy siempre, Señor, en esta mañana. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Aún Padre, te damos gracias por las cosas adversas que están pasando, porque sabemos que todo tiene un propósito, Señor. Te pedimos que tú obres de manera maravillosa en mi hermano Porfirio, en Emily, Señor, en cada uno de los que se encuentran enfermos, Padre. Obra también en los que estamos enfermos en el espíritu, Dios, porque aparentemente estamos bien, pero hay cosas que estamos débiles y tú fortalécenos, Señor. Fortalécenos, cúbrenos de toda maldad, Padre. Sabemos y confiamos plenamente en que tú eres el que nos cubres. Pon un vallado de ángeles alrededor de cada uno de nosotros, Padre, para que podamos estar protegidos de todas esas situaciones y adversidades que pasan en la calle, Padre. Señor, yo sé que tú nunca nos dejas de tu mano, que siempre estás con nosotros. Por ello te pido que nos fortalezcas, Señor. Fortalece, dice tu palabra, busquemos el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Hay muchas cosas que necesitamos, hermanos, seguramente. Hay problemas que estamos pasando, a lo mejor de dinero, a lo mejor de salud, a lo mejor, no sé, tantas cosas que nos pueden estar pasando. Pero te digo una cosa, lo principal es que estemos en una comunión verdadera con Dios. Y Él es el que nos va a fortalecer para salir adelante en lo demás, hermano. Todo lo demás es añadidura. Recuerda que Dios es lo principal. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permite estar en tu palabra y no obstante de las batallas, Señor, aquí estamos, Señor. Aquí estamos. Y eso te lo debemos a ti, porque aún en eso nos auxilias, en que tengamos el deseo de reunirnos en tu santo y bendito nombre. Toma autoridad en el tiempo, toma autoridad en cada uno de nosotros, en el ambiente, Señor. Y te pedimos, Dios, que seas tú obrando en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. A ti, solamente a ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Si quieren nos sentamos, hermanos. Vamos a... Si buscan en la Biblia Malaquías, por favor. En el argot de la política se dice la agenda política, ¿no? Y alguien marca la agenda. Y no solamente en la política, en casi en todo se marca una agenda dirigida por alguien. Si nos fuéramos por la agenda del mundo, hoy tendríamos que estar hablando de lo que pasó ayer o de lo que está pasando. Pero como nosotros no estamos sometidos a esa agenda, hay cosas creo que más importantes. Y además, hermanos, todo eso que pasó creo ya tenemos entendimiento. Y si seguimos haciendo alguna cosa que no es conforme a la voluntad de Dios, pues eso ya se llama insensatez, ¿no? Sabemos que está mal y si lo seguimos haciendo, pues yo creo que solamente recordarlo y ser fuertes, ¿no? En eso, no dejarnos contaminar. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a tratar un tema, este, pues, delicado, porque es de dinero, ¿no? Y siempre el dinero causa problemas. Aunque fíjense que aparentemente en la palabra no se habla mucho de dinero, pero son 16, 17 parábolas, en casi todas se toca el dinero. Sí se habla de dinero. ¿Quiere decir que el dinero es importante? Sí. Pero el problema es cómo se usa el dinero, qué tanto se anhela el dinero, qué lugar ocupa el dinero en tu vida, en mi vida. Entonces, por eso hay un título que no les va a decir mucho, pero yo creo que cuando terminemos lo vamos a poder contestar. Ofrenda, medio o consecuencia, ¿no? Ese es el título del tema y es una pregunta. ¿Medio es un medio o es una consecuencia? ¿Sí? Ok, ahora vamos a ver Malaquías, hermanos. Malaquías capítulo 3, versículo 8 al 10. Amén.
¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, estos versículos han sido totalmente manipulados. Esos son los versículos que se utilizan para que la iglesia esté sometida a un entendimiento erróneo respecto a la ofrenda. Hay una situación que nosotros no levantamos diezmo, levantamos ofrendas, y esto tiene un fundamento bíblico. Tal vez lo tratemos en otra ocasión, pero nosotros no levantamos diezmos y ofrendas, levantamos ofrendas, ¿no? Ahora, tenemos que hablar de los diezmos porque así lo habla la palabra, pero en el entendido que nosotros no consideramos que ya no es vigente el diezmo, ¿sí? La ofrenda sí, y también lo vamos a platicar por qué. Bueno, primer punto importante, hermanos, el Malaquías no le está hablando a la iglesia, le está hablando a los sacerdotes corruptos que desviaban el dinero, las ofrendas, los diezmos que llegaban. Sin embargo, se extrae un texto de un contexto, ¿no? Dice un predicador, para hacer un pretexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que nosotros vemos en el capítulo 1, en el versículo 6 de Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros. Oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Entonces nos damos cuenta que en la parte del versículo 6 dice que, o sacerdotes, ¿no? Luego vemos en el capítulo 2, en el principio del capítulo 2, versículo dice, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Amén. Entonces, hermanos, nos damos cuenta con estos dos versículos, ¿a quién se está dirigiendo? A los sacerdotes, ¿no? Ahora, aquí hay dos puntos importantes. Primero, el mensaje era para los sacerdotes, que estaban desviando, dice, lo que estaban recibiendo, lo estaban utilizando. O sea que la corrupción no empezó en este sexenio ni en el anterior. La corrupción ya viene desde antes, ¿no? Entonces, hermanos, otro punto importante es la ley. Y nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y ahí cambia todo. Nosotros vemos, hay mandamientos, principios y mandamientos. Esa parte es muy importante. Los principios y mandamientos. Pero hay algunas ordenanzas, o no ordenanzas, principios y mandamientos en el Nuevo, que de alguna manera no han sido derogados en el Antiguo, en el Nuevo. Y hay otros que sí. Por ejemplo, la alimentación, ¿no? La alimentación sabemos que hay un versículo específico en donde dice, ¿no? Le dice Pedro, cuando le pone lienzo el Señor de los animales, dice, no, mate y come, ¿no? Dice, ¿cómo voy a comer animales impuros? No, llames impuro a lo que ya purifiqué, ¿no? Hay una modificación. Sin embargo, nosotros vemos acá, no hay nada que cambie en cuanto, sí cambia del diezmo a la ofrenda. Ahora, se ha utilizado, sobre todo, hay un versículo que utilizan para justificar el diezmo, y dice, si tú eres hijo de Abraham, las obras de Abraham haz. Casi es el versículo que utilizan para fundamentar los diezmos ahora. Pero bueno, como dijimos hace rato, ese es otro tema, ¿verdad? Pero entonces, hermanos, estos versículos que leímos, que es Malaquías 3, 8 al 10, son versículos que se han utilizado ¿para qué? Para forzar, para crear una conciencia equivocada, para poder presionar a los miembros de una iglesia, para presionarlos para ofrendar, ¿no? Para diezmar y ofrendar. Y se utiliza
cabal, ¿no? Entonces creo que esa parte es importante. Ahora, el Señor nunca, dijimos en el Nuevo Testamento, nunca habló de diezmar. No exigió el diezmo como un requisito para ser salvos, ¿no? Si te das cuenta, y si leemos, los apóstoles tampoco. Porque los apóstoles cuando compartían la palabra había una situación diferente, ¿no? Porque recordemos, una cosa son los sacerdotes, otra ya los apóstoles, ¿verdad? Bueno, el diezmo, hermano, no es una moneda de cambio y que desgraciadamente se ha tomado así. Cuando la gente no tiene conocimiento, la gente, yo doy, Dios me da. Incluso lo hemos utilizado en el púlpito. El que siembra escasamente, segará escasamente, así dice, ¿no? Uno para que uno dice la ofrenda, que la ofrenda sea silenciosa, dice. ¿Saben cuál es la ofrenda silenciosa? Que no haya monedas, que sean puros billetes. Esa es la ofrenda silenciosa. Entonces piden, ¿no? Ahora, una forma de honrar era el diezmo. Cuando Abraham le da a Melquisedec, fue una forma de honrarlo. Le da botín, ¿no? Parte del botín. Pero eso fue incluso antes de la ley. Y vemos cómo va recorriéndose todo, pero va cambiando. Y el diezmo sea de manera muy diferente, hermano. Muy diferente. Lo que quiero hacer es énfasis en eso. Entonces el diezmo es un acto que nace del corazón. No nace de tu mente de querer que te devuelva Dios. Estás invirtiendo, ¿no? Y mucha gente así lo hace. O lo piensa. Dice aquí, no es una vara para medir tu santidad. O sea, ¿de qué serviría que tú dieras una fortuna si estás llevando una vida, le decíamos una doctrina asquerosa, una vida llena de pecado, ¿no? Estás adulterando por allá y aquí vienes y das y que ya te alivias tu conciencia, ¿no? A veces se utiliza para eso, hermano, para aliviar tu conciencia. Porque lo que pasaba, nosotros vemos qué es lo que pasaba con las indulgencias, ¿no? Pues era eso, ¿no? Y hasta había una tarifa, ¿no? De lo que era y tenía su precio, ¿no? Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Pero fíjate cómo desde ahí había un cliente que me decía, ha de ser por la falta de ignorancia, ¿verdad? Y le digo, no es la falta de ignorancia, es la ignorancia. La ignorancia, la palabra es lo que te hace cometer muchos errores. Si alguien lee la palabra, se da cuenta de que hay muchas cosas que hacíamos que no eran correctas, ¿no? Bueno, ahora, vamos a ver 2 Corintios 9:7. Dice, vamos a leer del versículo 6. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿no? Pero dijimos que vamos a leer a partir del 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y luego ya caemos en el 7. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Mira, dice, el que siembra escasamente también segará escasamente. Te decía que hay principios y hay mandamientos. Los principios de Dios, hermano, traen una consecuencia a tu vida. ¿Son de bendición? Sí. Si tú cumples un principio de Dios, hay una correspondencia, porque es un principio de Dios. La diferencia con un mandamiento, ¿cuál es? El mandamiento te lleva a la salvación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendemos la diferencia? Un principio trae una consecuencia de bendición, pero no te da la salvación. Un mandamiento sí. Entonces, cuando tú das, recibes. Pues es cabal. Sean cristianos, no sean cristianos, la gente, no sé si han dado cuenta, pero hay gente generosa que siempre tiene. Y no es cristiana. Porque es un principio de Dios. ¿No? Entonces dice aquí,
El que siembra escasamente también segará escasamente. ¿A qué nos lleva la palabra? A ser generosos, hermanos. Una generosidad que vamos a platicar más adelante. Porque Dios tiene generosidad porque es su sentir, lo hacen y hay gente que da, ¿no? Yo he oído de artistas y sabemos de varios, ¿no? No sé hasta dónde sea cierto, pero por ejemplo está Denzel Washington, ahí hay varios que dan para obras, ¿no? Y gran parte de su fortuna la da. Hay uno que incluso anda en camión y que todo su dinero lo da para obras, ¿no? Ah, yo no sé si él sea cristiano, pero de que tiene bendición ese varón, pues, y tiene paz en su corazón, pues lo tiene, ¿no? Entonces, ¿sí entendemos? Ahora, la ofrenda, hermanos, es una parte bien importante. La ofrenda no nomás es dinero, porque lo ubicamos en dinero siempre, ¿no? Te voy a ofrecer dinero. No, hermano. Te voy a dar algunos conceptos y todavía puede haber más. Dinero, tiempo. ¿Cuánto tiempo le das a Dios? ¿No? Verdad. Cuando tú vives en verdad, en el Evangelio, le estás ofrendando a Dios. Renuncia. ¿A cuántas cosas has renunciado? ¿Y cuántas cosas dejaste del mundo por el amor a Dios? Esa es una ofrenda también. ¿Te fijas? O sea, la ofrenda no nomás es agarro, llego y lo pongo. No, hermano, implica un montón de cosas. De verdad es tremendo. Entender ese concepto es muy importante. Puso aquí uno último, integridad. Debemos ser íntegros, hermano. Dice, había una definición de integridad, dice, es como, ¿cómo soy cuando nadie me ve? O sea, por aquí, por ejemplo, todos podemos estar bien, ¿no? Decía una hermana en son de broma, te pone la máscara del santo y en 3 semanas traes la de Blue Demon, ¿no? Y la idea sería traer siempre la del santo, ¿no? O por lo menos la del ángel blanco, ¿no? Bueno, entonces, ahora hermano, ahora ponen un límite mínimo para el diezmo. 10, 10%, ¿no? O sea, es lo mínimo. Hay un límite mínimo, no hay límite máximo, es límite mínimo. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto dio el Señor en la cruz? El 100, hermano, el 100. Entonces, hermano, eh, ¿por qué limitarnos? Y vuelvo a repetir, no es el dinero, no es el dinero, es todo. Y nosotros a veces de verdad ni siquiera el 10% damos. Entonces es algo de reflexionar, ¿no? Bueno, ahora, la ofrenda debe darse con fe, sabiendo que va a tener un buen destino. Porque ahorita vamos a ver para qué debe usarse la ofrenda. Porque esa parte es bien importante. La fe tiene tiene varias palabras eh, sinónimo, ¿no? Y una de ellas es confianza. La confianza en Dios, hermano. Ahora, ¿por qué estás dando? Ahí es donde viene lo importante. Tú dices, yo voy a dar, ¿por qué? ¿Para que Dios me dé? ¿O voy a dar porque Dios ya me dio? Lo correcto es porque ya me dio. ¿Cuánto nos da, hermana? ¿Cuántas bendiciones tienes tú en tu vida que ni siquiera has considerado? ¿Sabes por qué no lo consideramos? Porque lo tenemos. Cuando dejamos de tener. A veces creemos que nunca lo vamos a perder. O a veces ni siquiera lo valoramos. Tú te has puesto a pensar en lo que tienes. Lo verdaderamente valioso en tu vida es lo que tú tienes, que no se puede comprar con dinero. Eso es lo verdaderamente valioso. ¿Cuánto daría alguien para los que ya no tenemos, este, sería muy agresivo, pero es lo correcto, mamá, por ejemplo, o un hermano, o alguien que amamos? ¿Cuánto daríamos por tenerlo? Y ahora, hermano, valoremos lo que tenemos, de verdad. Hay que darle gracias a Dios. Hay gente que no se puede parar una cama ya ahorita. Hay gente que ya no está. Nosotros tenemos el milagro de Dios de estar.
¿no? Entonces yo creo que todo eso hay que darle gracias a Dios. Y es la confianza. Ahora, no tenemos que ofrendar por miedo. Y es como por miedo. En alguna ocasión, y a mí me pasó, en alguna ocasión, hace algunos ayeres, platicaba yo con un hermano y le decía, no, pues es que mi situación económica no es muy buena, ahorita le platico. Le digo, que vamos a orar. Y me dice, ¿y sabes qué me dijo? Dice, estás ofrendando. Lo primero que me dijo, ¿estás ofrendando? Y le digo, pues sí. Dice, a lo mejor no es lo suficiente. Dice, porque por eso a veces no tiene uno. Y pues si te vende la idea, pues te la compras, ¿no? Y yo a través del tiempo me he dado cuenta que no es así. Pero se infunde miedo o falsas expectativas. La doctrina de la prosperidad, no digo evangelio de la prosperidad, muchos dicen evangelio no es evangelio, es la doctrina de la prosperidad, eh, maneja mucho eso, te da falsas expectativas. Tú dale 10 a Dios, Él te devuelve 100. Incluso hay lugares donde clasifican los de 1000, los de 10,000, los de 100,000. Y si quieres dar coche, pues ahí está el que recoge la factura. O sea, así están las cosas, ¿no? Pero gracias a Dios nosotros nos ha abierto los ojos, ¿no? Entonces no es un intercambio, hermano, con Dios. Dios, ¿sabes qué quiere? Tu corazón. La iglesia, hermano, nace bajo un concepto de adoración a Dios, eh, en un aposento alto, en una presencia de Dios. Ahí es donde nace la iglesia, en la manifestación plena del Espíritu Santo. Lo vemos en el libro de Hechos, ¿no? De Pentecostés. No en una gran campaña de evangelismo, de un avivamiento. En un avivamiento, ¿sabes qué? Se mueve mucho dinero. Entonces, no es una iglesia, no nace así. La iglesia debe nacer del amor a Dios y no de un avivamiento en donde hay un intercambio con Dios, ¿no? Yo te doy Dios, ahora tú dame, ¿no? ¿Y qué es lo más tremendo, hermano? Que ahora viene la situación difícil, ¿no? Porque tú das y no recibes, ¿qué pasa en tu vida? Hay frustración. Hay frustración y pueden pasar dos cosas. O te alejas de la fe o acudes con el ministro a que te dé una explicación y el ministro, ¿qué te dice? Estás en pecado. No has invertido lo suficiente. Entonces dices, y te quedas atrapado ahí. Y no es así. No es así, hermanos. Hay conceptos erróneos. Primero, a través de la ofrenda se levantan miedos y dependencias, ¿no? Hay una frase que se utiliza, si no das Dios, no te va a dar. Lo que me dijo esta persona, ¿eh? Y era un anciano. Y me dijo, no, es que si tú no le das a Dios, no te puede dar Dios. Ahora, de que de alguna manera el ofrendar bendice tus finanzas, sí es cierto, ¿no? Eso es cierto, eso es cabal. Pero tampoco es como ellos dicen. Los pobres son los que más dan por ese temor. Mira, aquí hay un concepto bien importante y que yo creo que debemos de erradicarlo si es que lo tuviéramos, que yo creo que ya no lo tenemos, pero se ha dicho mucho que Dios ama a los pobres, ¿no? Pero cuando abre dice a los pobres, pero de espíritu, ¿no? ¿En qué parte dice que pobres económicamente? ¿Tú crees que Dios se place que tú tengas escasez económica? Claro que no, claro que no. Entonces nosotros tenemos que tener un concepto diferente. Ahora, los pobres quieren, con ese anhelo de salir de esa situación, pues dan más, ¿no? Y viene una frustración en su vida. Y como viene frustración, pues no obedecen a Dios. El que me ama, obedece mis mandamientos. Como consecuencia, el que me ama va a dirigir su vida conforme a lo que yo le diga. ¿Y cómo nos lo dice el Señor? A través del Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto, tu vida laboral, tu vida de finanzas, tú cada que administras algo, ¿pones primero a Dios?
Yo te aseguro que si pones primero a Dios, la cosa cambia. Pero muchas veces no lo hemos hecho, hermano. Nos hemos ido por cosas que nos atraen del mundo. Platicamos, Juan y yo hace rato, como un padre con 10 hijos, porque así los tenía, ¿no? 10, hay gente que hasta 13, y cómo los mantenían. Y cómo ahorita nosotros con uno, con dos, se nos acaba la vida. Hay una explicación fácil. ¿Mande? Puede ser que no, hermana, porque eso mismo nos hizo valorar. El problema ahorita es que se les da todo. Por ejemplo, antes cuando usaba uno ropa de marca, por ejemplo. Yo me acuerdo al dentista, creo que fui cuando yo iba en la preparatoria. Y ahora ya los niños, cuando son chiquitos, ya los llevas al ortopedista. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una cosa diferente, ¿no? Se le está dando un concepto diferente. Y la generación, ya no hablemos de la generación actual, ¿verdad? Pero es muy tremendo, ¿no? Pero como dijera, ese es otro tema. Entonces, decíamos de los pobres, ¿verdad? Hay frustración, se les justifica diciendo que no se ofrenda con fe o que no es suficiente o por pecado, ¿no? Lo que decíamos. Bueno, situación totalmente falsa. La verdad, la iglesia no cobra por entrar al reino, porque eso es un regalo de Dios. El que tú entres al reino de Dios es un regalo de Dios. ¿Cómo te pones a cobrar por orar, por ejemplo? Por orar por alguien. O por una membresía, ¿no? Tremendo, ¿no? Si quieres pertenecer a la iglesia, pues tienes que pagar una membresía. Si quieres conmemorar la mesa del Señor, también tienes que pagar una cantidad. Y eso no estaba muy lejano, ¿eh? Ustedes saben que pasaba en algunos lugares que conocemos. Entonces, se cobraba, hermano. O se cobra. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿eh? Bueno, la pregunta sería, hermano, los siervos, los ministros, los líderes, que son modelos del Señor, no son modelos del Señor, pretenden ser, alcanzar a la altura del varón perfecto. Y el Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Lavaba los pies a los santos, ¿no? Ahora, pregunto yo, ¿a dónde están los siervos o los líderes o los pastores que le lavan los pies a los santos? Que son los de la congregación. Ahora, lógicamente no estoy hablando de una manera literal lavarle los pies, pero estoy hablando de servicio. Por lo menos ser iguales, ¿no? Ya no que sean menos, por lo menos iguales. Pero ¿qué es lo que pasa? Se abusa y se toma una jerarquía diferente. Ya no sirven a los hermanos, se sirven de los hermanos. Y eso no es correcto, ¿no? Bueno, la ofrenda, hermano, es un altar de gratitud, aquí le puse. Es una forma de agradecerle a Dios lo que ya te dio. ¿Alguna vez hay un fenómeno que sucede, hermano, que yo creo que nos ha pasado a todos? Yo he recibido muchos favores, muchas bendiciones de mucha gente, de manera inexplicable. Yo sé y tengo la certeza que es el Señor, ¿verdad? Lógicamente. Pero muchas veces los padres sembramos, ¿no? Sembramos y los hijos cosechan. Y a veces recibes, hermano. Y es la misma cadenita que nosotros tenemos que seguir. Nosotros tenemos que aprender a ser generosos, a ayudar, hermano. Ahora, aquí hay una parte importante. Tenemos que ayudar con la guianza del Espíritu Santo, no con tu conciencia. Porque si lo haces con tu conciencia, puedes cometer un error. Puedes ayudar a quien no debes de ayudar. A lo mejor esa persona está recibiendo un trato de Dios. Y tú vas y le ayudas. Y entonces esa persona no tiene tanta confianza a Dios, sino le tiene confianza al amigo que le ayuda, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por eso en esto es muy importante que recordemos
que siempre lo más importante es tener una verdadera comunión con Dios. Que el Espíritu Santo sea el que te guíe. A veces incluso pueden parecer cosas raras que haces, pero son guiadas por Dios, pues hay que hacerlas, ¿no? El problema es que no perdemos a veces esa comunión con Dios. Y a veces empezamos a guiarnos por nuestros instintos, lo que nos parece bueno, lo que nos parece malo. Y si tú haces eso de lo que te parece bueno y lo que te parece malo, ¿cómo te estás guiando? Pues con el árbol de conocimiento de bien y mal y regresas al error que cometió Adán, ¿no? Porque aparentemente puedes ver las cosas, pues es bueno. Lo que te decía hace rato, ayudar a una persona, prestarle un dinero a una persona es bueno. Pues sí, ¿no? Si tiene necesidad. Pero habría que ver, ¿verdad? Ya el Espíritu te guiará a prestarle o no prestarle, ¿no? Ok. Entonces, el Evangelio, hermano, se sostiene, ¿sabes por qué? ¿O con qué? Por el amor. Te voy a decir unos 5 puntos físicos. Puede haber más que sostienen o deben sostener a una iglesia. Punto número 1. Corazones que ardan. Corazones entregados a Dios. El deseo de conocer a Dios. El deseo de entregarse a Dios. Ese es un punto bien importante. 2. Personas apasionadas por Jesús. ¿Qué dice la palabra? El único camino para ir al Padre es por medio del Hijo. Abogado tenemos para con Dios. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El camino, la verdad y la vida. Todo, hermano. Es el modelo que tenemos que seguir. Los jóvenes no deben de apasionarse con algún artista, deben de apasionarse con Cristo. Algunos tienen al Che Guevara en su pared, ¿eh? Ya creo ya el Che Guevara ya pasó de moda. Pero tenía al Che Guevara. Un día por curiosidad me puse a leer algo del Che Guevara y como que así mucho que admirarse, pues la verdad no, ¿eh? Pero entonces, hermano, el modelo a seguir, ¿quién es? Señor Jesucristo. Entonces dice, personas apasionadas, ¿por quién? Por Jesús. 3, gratitud. El ser agradecidos, hermano. Nunca nos cansemos de agradecerle a Dios todo lo que nos da. Lo que pareciera bueno, lo que pareciera malo. Siempre Dios tiene un propósito. Y si Dios nos está quitando algo es porque es soberano, hermano. Es soberano. Y hay veces cosas que amamos, pero tenemos que aprender a desprendernos. ¿Es difícil? Sí. Pero no estamos solos. Está el Espíritu Santo. Que Dios sea el que llene tu vida, hermano, que llene tu corazón. Si Dios llena tu corazón, el día que haya un hueco, inmediatamente Dios lo va a llenar. ¿Y dónde va a quedar la soledad o esa tristeza? Pues sí, sí la tenemos, sí. Pero Dios nos va a fortalecer. 4, amor. Bueno, aquí no le puse gratitud, no miedo. O sea, al Señor le tenemos que dar un miedo, pero un miedo reverente, ¿no? De fallarle a quien más le amamos. Pero luego nos andan vendiendo un Dios que dice, Dios te va a castigar, ¿no? Y bueno, ya estudiamos la ira de Dios, hermano. Y sabemos que sí hay consecuencias, ¿verdad? Pero es de una manera diferente. Amor. ¿El amor qué? Dice, todo lo cubre. Y en Corintios 13, creo es, todo lo soporta. Que es una definición del amor bien sublime, ¿eh? Y el amor no de esta tierra, ¿no? Porque hay un montón de cosas que realmente no se pueden conjugar. ¿Y por qué te digo que sostiene el amor la iglesia, hermano? Porque el amor nos va a dar la capacidad de soportar errores, entender y comprender, ¿no? El amor también nos va a dar la capacidad de no afectar el corazón del hermano. Y nos va a ayudar a cuidarnos. Y me conduelo con mi hermano. Si no hay amor en una iglesia, hermano, yo no sé cómo puede coexistir, ¿no? Ya es una empresa o alguna otra cosa, ¿no? Hay gente que llega a la iglesia, toman el culto y se van. Y, oye, el hermano, ¿y dónde se sienta? No, pues él se sienta hasta el lado de atrás y el lado derecho. Si es que tiene un lugar fijo, ¿no? Oye, el hermano tal, pues es que él va, a veces sí, a veces no. Y
Y apenas en un aniversario es cuando se conocen sus nombres, ¿no? Imagínate. Y el quinto, hermano, es viviendo para dar. Siempre hay que estar dispuestos a dar. Y te vuelvo a hacer énfasis, no estamos hablando nada más de dinero. Una llamada, una pregunta, una palabra que le des a un hermano, preocuparte por lo que está viviendo, orar. Si se puede una materia y la tienes, pues darlo, ¿no? ¿Sabes qué, hermano? Mira, si te puede ayudar en algo. Mira, hermano, si una persona tiene un problema de dinero de 10,000 pesos y tú le ofrendas en amor 100 pesos, ¿le soluciona su problema? No. Pero ¿sabes qué? Es un acto de fe. Y entonces eso lo fortalece. Y de alguna manera hay una consecuencia espiritual. Está como eso del incendio que hubo en el bosque y luego el pajarito llegaba y tomaba agua del río y la aventaba, ¿no? Y le dice a otro animal, ¿y qué está haciendo? Pues apagando el incendio. Dice, pues ¿cómo lo vas a apagar? Dice, con esas gotitas. Pues yo hago la parte que me corresponde. Luego Dios permitió que hubiera una tormenta y que lloviera, ¿no? O sea, un acto de fe provoca cosas, hermano. Amén. Bueno, entonces dijimos 5 cosas, ¿eh? Tenemos que cuidar. Puede haber más, ¿verdad? Entonces dijimos, no debemos dar para recibir, ofrendamos porque ya recibiste todo. Dios no necesita tu dinero, pero quiere tu corazón. Amén. A Dios no le interesa nuestro dinero, hermano. Y a los que dirigimos a una iglesia no nos debe de interesar tampoco tu dinero. ¿Se necesita? Sí, se necesita. Pero no debería de ser el fin. Fíjense, en alguna ocasión, hermano, en un despacho que teníamos aquí en X calle, yo ya dejé el despacho y de repente el que lo iba a rentar nuevamente platicó conmigo. Y estábamos platicando. Era como un empresario. Y me dijo, oiga, dice, ¿y usted no sería capaz de dirigir una iglesia? Le digo, pues no, yo creo que no. Dice, es que es buen negocio. Así me dijo. Dice, es buen negocio. Yo le pongo todo. Dice, yo le pongo todo. Buscamos el lugar. Dice, al principio pues, cuesta trabajo. Dice, en lo que... Así me dijo, ¿eh? Dice, en lo que se les avienta la terapia. Y me dijo algo, por saber inglés, ¿no? Yo creo, porque dice, coco wash. Lavada de coco, ¿no? Y y yo no me reí. No, ¿cómo crees? Eso no es así. Pero te fijas cómo es el concepto que se tiene. ¿Sabes qué es lo malo? Que eso sí se materializa. Hay una iglesia que no digo el nombre, pero esa la empezaron a fundar 2 personas, 2 doctores. Y después la familia de ellos pues, no hacía caso, no eran cristianos. Pero empezó a crecer, a crecer, a crecer. Cuando vieron que era negocio, entonces ya se empezaron a meter. Y se metieron tanto que ya desunieron esa iglesia, al pastor principal ya lo quitaron y ellos se mantuvieron, ¿no? ¿Por qué? Porque ya representaba un negocio, ¿no? Bueno, entonces dijimos que si ofrendas, que sea qué, por agradecimiento, por amor. Algunas iglesias quieren cambiar la gracia por negociación. El Espíritu Santo no manipula, hermano. No utiliza el miedo. Cuando yo oro, yo digo, Señor, toma la autoridad. Algunos dicen control, ¿verdad? Yo sí encuentro una diferencia ahí. El control tiene que ver con manipulación. La autoridad es el poder soberano de Dios, ¿no? Entonces el Espíritu Santo no manipula, hermano. El Espíritu Santo tiene la autoridad. Pero el problema aquí es que tú tienes que permitir que esa autoridad se dé en tu vida. Si el Espíritu Santo te mueve a dar, da. Si el Espíritu Santo te dice que no, aguanta. Es lo que yo te decía hace rato. Tienes que tener una verdadera comunión con Dios. Hermano, si tú salieras a la calle y le dieras a todos los que te piden, no te alcanza el dinero. En cada estación te sube una persona, ¿no? Ayer nos fuimos Alicia y yo y nos subieron 4. Y me acuerdo que me dijo Alicia, ¿no traes cambio? Le digo, no.
Y son cuates que ya tienen su modus vivendi de esa manera, ¿no? Entonces hay que tener la guianza del Espíritu. Amén. Bueno, ¿para qué debe usarse la ofrenda? Esa parte es importante. El fin primordial de la ofrenda no es bendecir al que da. Si te bendice, claro, pero no es el fin primordial. El fin primordial es ayudar al necesitado o a las necesidades. Es el fin primordial, ¿no? Bueno, mira, vamos a ver Deuteronomio. Deuteronomio 15. Versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso de algunos de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Amén. Entonces, ¿qué dice? La ofrenda debe ser usada para las necesidades de la gente pobre, ¿verdad? Dice. Proverbios 19:7. 19:17. A ver, 19. ¿A poco? Estaba yo, es en Deuteronomio. Proverbios 19:17. Proverbios, perdona. Yo estaba buscando el Deuteronomio, con razón no checaba. Proverbios 19:17. Amén. Dice, a Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Bueno, hasta ahí queda, ¿no? Porque aquí ya habla de otra cosa, el 18. Santiago 1:27. Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Entonces, de la lectura de estos versículos, y que pueden salir más, vemos algo importante. Ayuda a la gente necesitada, a los pobres, ¿no? Con guianza, dijimos que, del Espíritu. Ahorita más adelante vamos a tratar ese punto de manera más específica, pero es ese. Segundo, sostenimiento del templo. ¿Cómo se sostiene el templo? Con las ofrendas. Eso. Tercero, que es el más delicado. El que comparte el Evangelio y se dedica a eso, debe sostenerse del Evangelio, y eso es bíblico. La verdad es que eso casi no se da. En el caso de nosotros no se da. Entonces no es para eso. ¿Sí me explicó? Si Juan y yo nos dedicáramos solamente a compartir la palabra, sí podríamos percibir una cantidad. Pero para vivir de manera modesta. ¿Sí me explicó? No se trata de hacer riquezas, no se trata de comprarse un carro último modelo, no se trata de comprarte una casa. Y a lo mejor estamos hablando, digo, pues ¿cómo vamos a comprarlo con la ofrenda? Somos pocos, ¿no? Pero bueno, la iglesia crece, las iglesias crecen, ¿no? Hay iglesias donde se recibe una ofrenda. Tan es así que hay pastores que compran aviones, ¿no? Pero entonces se fijan para qué debe ser. Primero, para las necesidades, para los pobres. Socorrer a los huérfanos, socorrer a las viudas. De las viudas ya digo, qué importante es estudiar la palabra, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando estudiamos Timoteo? Hablaba de las viudas y fue específico. O sea, tenemos un conocimiento bien de qué tipo de viudas, ¿no? Y el sostenimiento de la iglesia o del templo, ¿no? Le puse templo porque la iglesia somos nosotros, ¿no? Pero el sostenimiento de qué? Del templo.
las necesidades que tenemos, hermanos. Y necesidades, pues sí hay, ¿no? Sí hay porque se consumen varias cosas. Y eso es lo que hay que ir cubriendo. Lógicamente, hay ciertas situaciones que nos representan cierta comodidad, pues está bien hacerlo, ¿no? Sin llegar a una exageración. Lo importante no es tener dinero para comprar un templo grandote, hermano. Si Dios nos lo permite, pues a darle, ¿no? Pero si no, tampoco va a ser nuestro afán. Ese no es el afán. Porque luego ahí por eso vienen las divisiones y vienen los problemas. El dinero siempre trae rupturas, trae problemas, trae ambiciones y egoísmo. Entonces, ¿para qué quedamos que las ofrendas? Para eso. Ajá. Ahora, ¿qué tienes que tener cuidado de cómo se ocupa? Sí, tenemos la responsabilidad. Transparencia en las finanzas. En el caso de nosotros, hermano, ya les hemos dicho, bueno, yo también y Juan, les hemos dicho, las finanzas, el día que quieran checarlo, ahí están. Ocupamos lo que se debe ocupar en lo que se debe ocupar, ¿no? Y tenemos un control bien, tenemos y esperemos que así va. Y como dijeran los políticos, y si no, que el pueblo me lo demande. Sí, hermano, porque en cuanto hay algo y tener que poner orden, se pone orden. ¿Sí me explico? El dinero es muy delicado, por eso hay que tener cuidado. Bueno, entonces volvemos a insistir, no debemos dar para recibir bendiciones, no como una obligación religiosa, no como una semilla financiera, no para obtener bienes materiales. Eso no es así, hermano. Eso Dios te lo da en el momento que Él lo crea propicio. Y eso es por consecuencia de algo, de obediencia a Dios. Dice el proverbio que la riqueza que da Dios produce paz. Entonces, en ese proverbio está marcando una diferencia. Entonces, ¿quiere decir que el diablo también da riquezas? Sí. La diferencia es que la que da Dios produce paz, ¿no? Entonces, hay gente que es próspera, aparentemente, pero esa prosperidad está a consecuencia de haber pisado a alguien, de haber maltratado a alguien, de haber defraudado a alguien, de haber robado a alguien, de haber matado a alguien. Pero también puede darse por tu trabajo, por tu excelencia. Al rato vamos a leer, ahorita vamos a leer un versículo respecto a eso. Y un ejemplo es Daniel, hermano. Daniel era un varón que vivía con excelencia, ¿no? Y así es como debemos de estar en el trabajo. Los que tienen un trabajo y tienen que estar con un patrón o un director, pues hay que hacerlo bien, hermano. Que ser irreprensibles. Mejor me adelanto, ¿no? Pero, hermano, ¿qué testimonio damos cuando no somos responsables, pues? ¿No? Entonces, debemos dar por amor genuino. La diferencia, ¿no? Arriba dijimos, no debemos dar para recibir bendiciones, no para semilla financiera, pero la manera correcta es debemos dar, ¿por qué? Por un amor genuino, ¿no? ¿A quién? A Dios primeramente. Por vidas transformadas, hermano. Cuando tú dedicas tiempo a una persona para compartir de la palabra, lo discipulas y lo llevas a bien, estás siendo instrumento de Dios para transformar una vida. En eso estás ofrendando. Entonces, es vidas transformadas. Ahora, ¿por qué damos, hermano? Porque ya recibimos amor, bendición suprema de Cristo. Y porque entendemos el carácter de Cristo. Damos porque ya recibimos el amor. El amor no, yo creo que si te pones a analizar y dimensionas cómo tienes el concepto del amor antes de Dios y después de Dios, es totalmente diferente. Yo siempre digo, en mi cuestión terrenal, yo nomás amaría a mi esposa y a mis 2 hijas, ¿no? Pero como he entendido el amor de Dios, ahora ya puedo amar. Y a la mejor, y sin temor a decírtelo, te lo digo con seguridad, incluso a la gente que me hace daño. Dios me ha permitido tener esa capacidad. A lo mejor tardo un poco, pero solamente cuando tienes y entendiste el amor de Dios. Si no lo entendiste, hermano,
no vas a lograr eso, ¿no? Bueno, entonces hay dos cosas. Ofrendo, recibo de parte de Dios, o recibo de parte de Dios y ofrendo. ¿Cuál es lo correcto? Recibo de Dios. Cuando tú depositas, dijimos que era ofrenda, ¿qué? Silenciosa, ¿no? Cuando depositas tu ofrenda silenciosa, no es cierto, cualquiera, hermano. Pero cuando tú depositas algo, tú lo estás dando como agradecimiento. No esperes que lo que si tú das esto te va a devolver. No, puede ser que al amor ni siquiera, al amor mañana no tienes, pero Dios ya te dio. Y no solamente te dio, porque a Dios no hay que pedirle dinero, hermano. Salomón, ¿qué pidió? Y si te pones a ver cada uno, nadie le pide dinero. Sin embargo, en Salomón, pues teniendo sabiduría tienes lo demás, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué enseña, qué enseña la doctrina de la prosperidad? Manipulación financiera, manipulación de tu alma. Tenemos que tener mucho cuidado. Hermano, escasamente, de verdad, se necesita ser, híjole, totalmente ignorante de la palabra para caer en una situación así. Yo la verdad me sorprendo, ¿eh? Porque exactamente maneja emociones. En los cultos lo que se mueven son emociones, ¿no? Llega una cuestión así y la gente, ay, y el Señor me dice en este momento, hermana Araceli, levántate y dame un billete de mí. No, no, hermana, ya se va a parar la hermana, a ver. Tiene que pedirle a mi esposo, ¿no? Mateo 23:23. Amén. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Entonces, primero tienes que ofrendar lo que ya dijimos, ¿verdad? Todo lo que implica, hermano. Aquí, cuando levantamos la ofrenda, te digo una cosa, la mayor ofrenda ya la diste. El tiempo que alabaste al Señor, el tiempo que le prestaste atención a la palabra, el tiempo que tuviste la presencia de Dios. Entonces, cuando vienes aquí, lo haces, ¿no? Dice, no dejas de hacer aquello sin que hagas esto, ¿no? Pero es por amor, hermanos, por agradecimiento. Es muy importante que lo visualicemos. Bueno, ya te lo dije. Dar es un acto de adoración, no de obligación. Tienes que hacerlo porque estás convencido, porque amas a Dios. ¿Se acuerdan que estado hablando mucho de la naturaleza, ¿verdad? De nosotros ya como hijos de Dios? Nuestra naturaleza cambia. Ahora nos gusta dar. Encontramos. Hermano, cuando tú le das bueno, no, yo no tengo el privilegio de ser abuelo, ¿verdad? Pero pero sí, padre, cuando le dabas a tu hijo de chiquito algo, y la verdad te costaba un montón de trabajo tenerlo, y cuando se lo das, y cómo ves su cara de felicidad. Todo el sacrificio que tuviste para poder obtener eso, ¿qué te importa? Nomás con ver su sonrisa, ¿no? Es así, hermano. Bueno. Ah, mira, vamos a ver Hechos 2. Hechos 2, versículo 44. Amén. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus
Sí, es que me perdone, es que me saltó una. Y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esto es hermoso, pero actualmente es un poco difícil tenerlo, ¿no? O hacerlo. Era una situación diferente. Pero te digo una cosa, hermano, yo creo que sí se pueden dar ciertas cosas. Yo creo que tener un fin común, preocuparte por un hermano, ver una necesidad de un hermano, tanto económicamente como de salud, estar al pendiente. Yo creo que eso se puede hacer. Y eso es a lo que le llama aquí eh, un ejemplo de dar con amor, ¿no? Normalmente siempre cuando das, hermano, siempre la gente espera cambio y por eso hay frustración en su vida. Ahora, no solamente en esto, en forma general en tu vida, cuando tú des, encuentras satisfacción en dar. Eso es un secreto, hermano, para ser feliz. Encuentras satisfacción en dar. Si te lo devuelven o no, no te preocupes. No os engañéis, de Dios nadie se burla, lo que tú siembras eso cosechas, ¿no? Entonces, cuando tú das algo, hermano, olvídate. Pero encuentra la satisfacción en dar. Esa es la clave, ¿no? No te cargues en estarte preocupando si recibes o no. Ya les hablé de cerciorarnos de las ofrendas, ¿no? Es importante saber que las ofrendas cumplan sus objetivos y lleguen donde tienen que llegar. Es importante, hermano. No, no solamente es una opción, es una responsabilidad que tiene cada congregante de estar checando, ¿no? La transparencia financiera, fíjate, lo que estamos hablando es por transparencia financiera, religiosa, o no religiosa, en la fe, pues. Eh, ¿Qué produce? Confianza. ¿Y sabes qué trae como consecuencia también? Multiplica la generosidad. Y la generosidad nos lleva a tener una relación más íntima con Dios. Mira qué tremendo. O sea, el hecho de que esté todo claro, eso fortalece tu confianza. La confianza te va a llevar a ser más generoso. El ser más generoso nos lleva a una relación más íntima con Dios. Porque entonces ya no te preocupas, hermano. Dices, va. Tú no te preocupas si tienes, oye, bueno, ¿y para qué lo irán a ocupar? ¿Y para qué va a hacer esto? Y mira, el hermano ya trae esto y esto. No, las cosas están claras, ¿no? Entonces, tenemos que dar, ¿qué? Por amor, no por obligación. Amén. ¿Cómo se refleja una iglesia bendecida y próspera? Teniendo un super edificio, teniendo grandes ofrendas, teniendo espectáculos, no sé, tantas cosas, ¿no? No, hermano. ¿Sabes en qué se refleja? En el amor entre hermanos y por los necesitados. En eso se refleja. En una verdadera iglesia debe de haber amor entre los hermanos. ¿Que va a haber problemas alguna vez? Sí. Pero para eso tenemos la palabra para poner orden, ¿no? Poner orden y dice al hijo que se ama, ¿qué? Se disciplina, ¿no? Pero ¿cómo vas a aceptar una disciplina si no amas a Dios? Entonces tenemos que amar primero a Dios y entonces vamos a aceptar la disciplina. Hasta vamos a decir, hermano, va. Y voy a aplicarme para recuperar la posición, el lugar que yo tenía. Pero si no hago nada, pues quiere decir que no, tu amor no era genuino, ¿no? Y que no te interesa. Yo predicaba con Juan y le decía, es que si desde el principio aplicamos disciplina, va a pasar que todo se va a ir, ¿no? Pero ¿sabes cuál es el punto? Cuando empiezan a tener una identidad, ya no. El que se va es porque no tiene una identidad, primero en Dios y segundo en la iglesia local. Cuando tú tienes una identidad en la iglesia local, te duele, hermano. Hermano, no va a ministrar en alabanza. Sí, hermano. Y está sentado, pero está con el deseo de estar acá. El hermano ya no va a predicar. A los que predicamos, hermano, de verdad es algo bien que disfrutamos.
Es una responsabilidad muy grande, es estar pues esforzándose, ¿no? Porque pues hay que estudiar y prepararse, ¿no? Y orar. Porque antes que preparar el mensaje hay que preparar nosotros, ese es el orden. Pero imagínate a alguien que le dice, no, ya, y dices, bueno, pues voy a echarle ganas, ¿no? Pero si no, entonces, pero bueno, entonces así se ve reflejado la prosperidad de una iglesia. La iglesia tiene una característica, la iglesia primero se ve el follaje, ¿no? Si alguien sabe de eso y me corrige, pues me corrige o me lo confirma. Pero en el entendido yo, es viene el follaje y hasta después da el fruto. Entonces tiene uno que tener cuidado. Bueno, miren, ya, ¿en qué voy? La generosidad bíblica, mira, esta parte es bien importante, hermanos. La generosidad bíblica de ayudar a los necesitados no debe de confundirse con trabajo social de la iglesia. Esa parte es importante. Hermanos, dice la palabra, no me acuerdo el versículo, pero dice que primero los de la familia en Cristo. Debemos de cuidarnos nosotros. A veces andamos ayudando a todo el mundo y menos a nosotros. Por eso debe haber confianza entre nosotros. Cuando haya necesidad, hay que decirlo. Entre nosotros no debe haber... bueno, el orgullo nunca, hermano, porque el orgullo es del diablo. Pero sí tenemos que ser sinceros y entender que a veces todos podemos pasar por algo difícil. Y para eso estamos, para ayudarnos. Para que tú sepas, así como tú a veces consideras a tu familia, que depende de cada quien su familia, ¿verdad? Hay familias que ayudan, hay familias que no ayudan, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, a veces la familia está ahí, a veces no. Pero la familia en Cristo siempre debe estar, hermano, siempre. ¿No? Bueno. Ahora, ¿por qué te digo que no se debe confundir con trabajo social? Porque no se trata de armar despensas y irlas a entregar a donde sea. No, hermano. A veces tenemos necesidad nosotros y las andamos entregando en otra parte. ¿Sí me explicó? Entonces, no es de que venga alguien que no tiene dinero y viene aquí, levantamos una ofrenda y se la damos. Se la damos y ya no vuelve a venir. O nos vuelve a venir a estafar otra vez y luego se va. No, hermano, no es así. No es trabajo social, ¿no? Debe ser guiado por quién dijimos, por el Espíritu Santo. Y aquí le puse, y primero los de la familia en la fe. Y ayudar a los necesitados. Ahora, aquí puse una parte, se los voy a leer. Cuando predicas el Evangelio sin demostrar empatía y amor de Cristo hacia los pobres, no estás predicando el Evangelio completo. Una de las expresiones más hermosas del Señor era aquellos que tenían necesidad. Estás practicando una religión sin poder transformador. Entonces, como cristianos tenemos dos opciones, vernos en intereses personales o ver los propósitos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Ver los propósitos de Dios. Y te aseguro que en los propósitos de Dios no está tu escasez, no está tu pobreza, no. Dios se preocupa por cada uno de nosotros. Sí, sí, hermano. No, bueno, dice, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad. Amén. Especialmente a los de la familia. Ok, ahí está. Gálatas 6:10. Amén. Qué bueno, gracias, hermano. Siempre es bueno tener como el fundamento. En la abogacía decimos fundamento jurídico, ¿eh? Pero aquí está el fundamento bíblico. Ok. Entonces, hermano, la ofrenda es una consecuencia de haber recibido el amor y bendición del Señor, no es un medio para obtener la bendición. Aquí es donde encontramos la respuesta al título que le pusimos a la predicación. Dijimos que era, ¿qué? La pregunta era, ¿ofrenda, medio o consecuencia? ¿Cuál es la respuesta? En base a lo que hemos platicado, hermano. La ofrenda es una consecuencia. Consecuencia de haber recibido el amor de Dios. Consecuencia de ser agradecido. Consecuencia de haber recibido ya las bendiciones.
Como consecuencia, vamos y ofrendamos. No es un medio. Si fuera un medio, ¿para qué quiero ese medio? Para llegar a un fin. Doy y espero de Dios, ¿no? Entonces la respuesta es consecuencia. La ofrenda debe ser una consecuencia de que has y hemos entendido el amor de Dios en nuestra vida y que ya hemos sido bendecidos, hermano. Damos de lo que Dios ya nos dio, no de lo que nos va a dar. Mira, me voy a exceder un poquito en el tiempo. Cada decisión de cómo usamos nuestro dinero nos está formando espiritualmente, desarrollando en nosotros el carácter de Cristo o el carácter del mundo. Esta parte es muy importante. Es importante vivir nuestra realidad, hermano. Es importante. A veces se vive de imagen. Y para vivir de imagen tienes que sacrificarte y endeudarte. Tienes que vivir lo que realmente puedes vivir. Esa parte es muy importante. Ahorrar es muy importante. Sin llegar a vivir una vida miserable. Todo tiene un equilibrio, hermano. Hay gente que no come plátano para no tirar la cáscara. Hermano, tenemos que disfrutar lo que tenemos. Eso se vale. Pero tampoco se trata de gastarte hoy lo que necesitas mañana. Cuando tú ahorras, tú ponte a ahorrar, no sé X cantidad. Deja de tomar bueno, vaya a herir susceptibilidades. No, mejor no. Deja de tomar cosas, un refresco o algo así, y mételo en un botecito y al año vas a ver cuánto tienes. Y no vivir miserablemente. Porque a lo mejor un día sí te puedes tomar el refresco, ¿no? Pues es equilibrio, hermano. El evangelio es de equilibrio. No se trata ni de ser religioso, no, hermano, pero tampoco ser tolerante. Hay cosas que no debemos de tolerar, ¿no? Bueno, no puedes servir a Dios y al dinero, pero puedes usar el dinero para servir a Dios. Hermano, a veces de verdad, a veces nos sobra un poco de dinero. Hay que utilizarlo adecuadamente. Ahí luego les platico la historia del pastor Esteban, pero el pastor Esteban vivía al día. Y resulta que un día estaba en su casa y llega, él estaba en Córdoba, el pastor ya partió. Y llegó, él tenía ya lo del día y hasta para el otro día. Y llega un trailero porque pasaban por ahí. Hermano, pastor, ahí se vengo a verlo y me da mucho gusto. ¿Qué cree que le traigo algo? 2 kilos de barbacoa. Barbacoa y consomé y todo. Dice ahí está. Dice, pues, pero quédate conmigo. No, yo voy prisa, no vengo a dejárselo. Y el pastor subió, lo dejó, y agarró y dijo, pues se puso a preguntarle a Dios, ¿no? Porque de verdad el pastor era tremendo, una comunión que tenía con Dios. Sí, te acuerdas, ¿no? Bueno, se acuerda, muchos lo conocían. Pero agarra y dice, ok, dice, pero, Señor, pues ya tengo lo de la provisión. No pasó mucho tiempo, tocan la puerta. Una familia. Un hermano que era muy, pues sí, es aplicable porque era muy orgulloso, pues. Y llegó y de plano, era tanta su necesidad que fue a ver al pastor. Y le dijo, ¿sabe qué, pastor? Vengo bien apenado, tengo mucha vergüenza, pero no tengo ni qué darles de comer a mis hijos. Y el pastor pues dijo, ya sé para qué era, ¿no? Y le dio todo. Y se puso a llorar porque, pues, ves las cosas que hace Dios, hermano. Que pudiera, a lo mejor a alguien le puede parecer pequeñeces o a lo mejor coincidencias. Pues yo que me acuerdo, Albert se dijo que las coincidencias es el método que Dios utiliza para mantenerse en el anonimato. Entonces, hasta en eso interviene Dios, ¿no? Entonces, hermano, cuando haya algo, seguramente hay para un uso. Si te metes con Dios, puedes usarlo en eso. El carácter es lo que eres en la oscuridad, pero la generosidad es lo que revela ese carácter a la luz. ¿Cómo expresas tu carácter, hermano? Y el carácter que tenemos que buscar es el carácter de Cristo, ¿no? Entendiendo esto, no debe haber frustración porque Dios bendice, pero nosotros tenemos que actuar. Miren, aquí yo tengo un poquito de cosas, pero quisiera nomás hacer un énfasis. Hermano, nos tenemos que cuidar cómo vivimos financieramente. Es importante. Mira, le decía yo a Juan hace rato, es que estuvimos platicando un buen rato. Del cielo solamente cae lluvia.
O sea, si esperas que del cielo te caigan las cosas, no te van a caer, hermano. Hay que ser disciplinados. Hay que tener una visión en lo que hacemos. Tenemos que ser cuidadosos en nuestras finanzas. Decíamos hace rato, no gastes más de lo que no tienes, ¿no? Ahorrar es importante, tener un plan. Yo aquí puse 5 cosas que me parecen importantes. Mira, aquí puse prosperar no solo es orar, es trabajar con excelencia. Y puse el ejemplo de Daniel, ¿no? Daniel se distinguía, no solo trabaja a los hombres. Mira, vamos a ver Proverbios 22, 29. Ya vamos a terminar, ¿eh? Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Habla de la posición que puedes tener cuando estás en tu trabajo haciéndolo con excelencia. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. O sea, tu nivel debe ser arriba, no estará delante de los de baja condición, ¿no? Es lo que dice el versículo. Ahora, en la vida práctica, hermano, puede haber injusticias, sí, pero ahí viene la guía de Dios para hacer tal o cual cosa, ¿no? Cada, cada uno de nosotros tiene diferentes vivencias y es cuando uno tiene que... Nosotros podemos ver de una manera general las cosas, ¿no? Pero tú tienes que meterte con Dios para tu caso concreto, ¿no? Porque cada quien tiene una... Dios actúa de manera diferente con cada uno. Pero lo que sí es importante, hermano, yo siempre digo que los 2 elementos importantes para tener éxito en la vida es la fe y la disciplina. Si tú tienes fe en lo que estás haciendo y tienes disciplina, se cumple, hermano. Pero a veces tu disciplina dura 8 días o dura 15 días. Es como cuando vas al gimnasio, ¿no? Vas y pagas a principios de año y luego vas a reclamar que por qué no has, pues no has mejorado en tu cuerpo, ¿no? Y te pregunta el dueño del gimnasio, ¿y ha venido? Bueno, no, pero pues ya pagué, ¿no? Y ustedes me prometieron, ¿no? Pero había que ir, ¿no? Entonces, hermanos, hay que ser disciplinados, tener fe en lo que estás haciendo y disciplina. Mira, no me acuerdo del proverbio, bueno, ahorita me ayuda, hermano Gus, pero dice que cuando, no, bueno, es que no me lo sé a la letra, pero dice que el que se la pasa planeando, el planear y no hacer las cosas te va a llevar a la miseria. A veces se la pasas planeando, oye, esto y lo otro, y no haces nada. Pareces avión. Pareces avión en turbulencia aquí en el aeropuerto, ¿no? Que no se puede meter. No, hermano, lo que tengas, hazlo. Y si es confianza en Dios, va. Y si todo el mundo dice que no, tú no hagas caso, va. Eran las 2 ranitas que iban, tenían que llegar a una cúspide, ¿no? Pero a todas las demás le van diciendo, no vas a llegar, no vas a llegar. Y pues una se desanima ya, y la otra llega. Y le dice, ¿cómo lo hiciste? No nos volteaba a ver. Pues la ranita era sorda, hermano. Por eso alcanzó a llegar. Entonces, no haga caso. Adiós. Sí, hermano. Proverbios 19, 21, hermano. Ese hermano es poderoso, hermano. Porque mucho, bueno, dice, nos hace referencia de que el que mucho hace planes en el corazón del hombre, pero el consejo de Jehová permanecerá. En otra versión dice, el hombre que hace muchos planes solo realiza el propósito divino. ¿Se fijan? Entonces hay que hacerlo, hermano. Mire, yo aquí puse 5, que pueden ser muchas, ¿no? Tener visión, hermano. Pídele a Dios visión en lo que vas a hacer. Ahora, mira, cada que predicamos nosotros, no es porque nosotros lo hayamos hecho, ¿eh? A nosotros nos mueve esto, o sea, primero nos habla a nosotros. Ahora, nosotros que hemos logrado llegar, porque ese es un logro, llegar a los 64 años que estoy a punto de cumplir, pues no fue fácil, ¿verdad? Fue porque algo pude haber hecho bien, ¿no? Que cometí muchos errores, pues también. Pero ahora lo que yo he vivido bien o mal, yo trato de trasladarlo. Ahora yo digo, hay que tener una visión.
Si tú no tienes una visión correcta, pues no van a salir las cosas. ¿A dónde vas? ¿Qué fin persigues? Si no tienes una visión, pues ya llegaste, ¿no? No, ¿a qué vas? ¿Cómo visualizo? Y no estoy hablando del libro ese de la quinta dimensión y nada de eso, ¿no? Sí, ¿no? Que tienes que visualizar y tu bicicleta y... No, no, hermano, no, no. O sea, quiero que mi familia esté bien, quiero tener esto, quiero... Pero sabes que tiene un esfuerzo, ¿no? Estrategia, ¿cómo lo vas a hacer? Para desarrollar una estrategia hay que sacrificarse. Hay que hacer un esfuerzo. O sea, en tu cama no va a caer nada. Tienes que trabajar, tienes que tener sabiduría. Estoy hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? Favor puse. Favores que no merecía, dice Malón, ¿se acuerdan? El favor de Dios, hermano. Busca el favor de Dios. ¿Y cómo vas a obtener el favor de Dios? Obedeciéndolo. El que me ama obedece mis mandamientos. Poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Siempre pon a Dios en tu primer lugar. Todo lo demás es accesorio, hermano. Todo lo demás. Y te digo todo es todo, hermano. Todo. Y tú haces un examen de conciencia, no de examen de... Dice el apóstol Pablo, examínate a ti mismo. El único que se puede examinar, bueno, digo, el más certero es tú mismo, porque tú no te puedes engañar. ¿A quién le estoy dando el primer lugar en mi vida? Debe ser a Dios. Y si no, pues hay que corregirlo. Y el otro, en la semana hablamos, no sé si esta semana o la semana pasada, hablamos de las personas correctas. ¿Qué personas deben estar en nuestra vida, hermano? Yo lo clasifico en dos. Una, las que te edifican o las que se dejan edificar. Lo demás, hermano, de verdad es contaminación. Si no te están edificando las personas que están cerca de ti, no deben estar en tu vida. O las que se dejan edificar, que te están oyendo y estás discipulando y estás ahí comprendiendo la palabra, pues dale, ¿no? Entonces, cuando te encierras de estas 5 cosas, hermano, se cumplen los objetivos. Ahora, ¿Dios quiere que seamos prósperos? Sí, hermano, sí. Pero la prosperidad que ofrece primeramente es la espiritual. Nosotros tenemos que ser prósperos en lo que no se ve para que se vea reflejado en lo que se ve. Busca el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia. Démosle el primer lugar a Dios. Y como para dejar claro lo de la ofrenda es una consecuencia, no es un medio. Tú le das a Dios porque Él ya te dio. ¿Saben cuál es el ejemplo correcto? El servicio. Si tú vienes a servir a Dios para que Dios te bendiga tu vida, estás mal. Tú vienes a servir a Dios porque Dios ya te bendijo. Cuando tú cambias esa naturaleza, tú le empiezas a dar a Dios no para recibir, sino porque ya recibiste. Y recibiste mucho más de lo que estás dando, hermano. Mucho más. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor bendito Padre misericordioso, a ti, solamente a ti, Señor, es la honra y la gloria por siempre. En esta tarde ya, Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque tú siempre estás al pendiente de nosotros, Señor. Por todas las bendiciones que hemos recibido, Señor. Aún a veces sin conocerlas o sin dimensionarlas. La vida, la gente que amamos, nuestros hermanos en la fe, nuestros amigos, tantas cosas que nos das, Padre, y que a veces no le agradecemos, Señor. Tantas cosas maravillosas que tú nos has dado y que a veces hasta hemos despreciado. Gracias, Padre, por todo. Gracias porque nos has enseñado, Padre, que
que el fin primordial por lo cual ofrendamos, Señor, es para bendecir a otros, Señor. Y eso, Padre, nos debe llevar a ser generosos. Generosos, Padre, porque de esa misma manera tú lo has sido con nosotros, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tu amor, tu presencia nunca nos falte, Señor. Y que tu infinita misericordia nos dé la sabiduría para poner por obra lo que aprendemos, Padre. Gracias porque yo sé que tú estás haciendo una gran obra en cada uno de nosotros, Padre. Estás bendiciéndonos en esta congregación, Padre. Y te damos la honra y la gloria. Siempre, Padre, siempre. Tú eres lo primero y tú siempre vas a ser lo primero, Señor. Gracias. Bendito seas. Para ti es la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.